Y ahora sí, Pablo Bongiovanni está con nosotros en conexión desde Argentina. Y bueno, Pablo, agradecerte muchísimo el favor de este contacto, el esfuerzo para estar con nosotros y conversar sobre este tema de la formación de docentes, un punto vital en este nuevo año escolar. Bienvenido a New Horizons Radio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Ana y a todo el equipo de la radio por la invitación. Un honor y un placer si podemos aportar algo para este tema desde nuestra perspectiva en la Argentina. Pablo, buenos días, cuando hablamos del tema del entrenamiento docente, acá en República Dominicana, esa es una de las, digamos, de las grandes variables que siempre ha estado ausente o con un rezago muy importante. Tenemos acá en República Dominicana incluso ya de una forma descentralizada un organismo dentro del MINER que se encarga de eso. Y y obviamente acá a partir del año 2012 se hicieron grandes esfuerzos por proveer al Ministerio de Educación a partir del 2013 efectivamente con los recursos suficientes para, o no suficientes, pero significativamente más recursos para la inversión en educación. Y obviamente pues las autoridades eh, siempre pusieron primero la inversión en instalaciones físicas antes que en el entrenamiento docente, en la revisión de la calidad del personal docente, recontratación o contratación de personal nuevo que tuviera mayores capacidades, aptitudes y habilidades. Y la habilitación docente y la capacitación docente se ha dejado siempre como un rezago. En Argentina conocemos plenamente la cantidad de, digamos, de profesionales que tiene Argentina en términos de psicólogos y pedagogos, pero ¿cómo han podido ustedes manejar el tema, no solamente a partir del COVID, sino, digamos, en los últimos 10 años? ¿Ha existido en Argentina una vocación más intensa hacia flexibilizar el entrenamiento docente, hacia permitir la penetración de sangre nueva, por decirlo de una forma, y el entrenamiento docente se hace todo de manera vertical, definido por un solo organismo, o tienen ustedes particularidades regionales, provinciales, etcétera? Bueno, tenemos una realidad muy diversa en la Argentina porque el Ministerio de Educación, que depende de la Nación, congrega las 24 jurisdicciones que nosotros le llamamos provincias, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias tienen sus propios planes o sus propios proyectos de capacitación. Entonces, pensando en los últimos 10 años, hay hubo muchas iniciativas a nivel país, es decir, a nivel de lo que nosotros le llamamos el Ministerio de Educación de la Nación, y otro conjunto y otras líneas de trabajo que tienen que ver con políticas provinciales o de las 24 jurisdicciones de las cuales, digamos, cada uno de nosotros participamos o formamos parte o somos parte dependiendo de la provincia en la que vivimos, en el lugar en el que vivimos. En mi caso, yo vivo en la provincia de Santa Fe capital, una provincia del interior, digamos, de la República Argentina, y muy cerquita o a unos kilómetros de Entre Ríos, que es otra localidad. Entonces, en 10 minutos, digamos, podemos cambiar de jurisdicción y tener distintas iniciativas, distintas políticas, distintos proyectos de capacitación. Creo que hay una constante de un intento o una vocación de todos, ¿sí? De mejorar en la capacitación docente, pero creo que también es un tema digamos, por dedicarme a esto y por trabajar en esto desde el 2003, que es un tema que no está resuelto, que la Argentina no tiene, no hay una jurisdicción que lo tenga resuelto como para decir es un modelo a seguir, ni mucho menos que seamos como país un modelo a seguir. Pero sí creo que hay buenas iniciativas, ¿sí? Y hay iniciativas valorables. Por ejemplo, en educación virtual, hay una constante de crecimiento de oferta en los últimos años de oferta virtual para la formación docente. Hubo proyectos muy grandes
como en su momento fueron los de proyectos nacionales. Hubo proyectos muy grandes también a nivel provincial. Las provincias que conozco, con las que trabajo, con las que tengo contacto con otros docentes, han tenido y sostienen muchos proyectos, pero sin duda que es un tema en el que siempre falta, ¿sí? Todo lo que hagamos siempre es poco. Y me quedo con algo que decían recién, que es a dónde se coloca la inversión, ¿sí? A dónde van los fondos de inversión. En mi caso me tocó vivir desde dentro, de ser parte de proyectos de formación docente que incluían también un presupuesto para el equipamiento, y ahí hay algo que tenemos que ajustar y que me parece que en todos los países de Latinoamérica pasa, y es pensar seriamente, mirar un poco la investigación, mirar lo que se investiga, es decir, son temas en capacitación docente, en modelos de implementación de tecnología, son temas en los que no nos podemos seguir guiando por la intuición, por lo que nos parece o por lo que de repente a quien le toca estar en un puesto de decisión intuye que es lo mejor. Es decir, bueno, ahora lo mejor es darles una computadora a cada alumno. O pasado ese momento, digamos, viene otro color político, le decimos nosotros, otro partido, Sí. otras ideas, y dejamos de lado todo y volvemos a foja cero o arrancamos de nuevo con otra cosa. Bueno, ahora no le damos más una computadora a cada alumno, ahora vamos a focalizar en otra cosa. Lo mismo con la capacitación, ¿sí? Son temas en los que necesitamos dar un paso más, mirar un poco el mundo científico, académico. En educación hay muchísima investigación, así como recién Ana mencionó lo de este informe de hoy, ¿no? De Sí, Save de the Save the Children. Children. Eh, Hay mucha investigación que podemos buscar o que podemos citar. Y hay, paradójicamente, soluciones que son mucho más económicas de lo que nos parece. Como, por ejemplo, trabajar seriamente en la formación docente, ¿sí? Hacer un trabajo serio en formación docente es mucho más económico y más efectivo que focalizarnos tanto en dispositivos, ¿sí? En la cuestión de dispositivos, yo diría, o lo sintetizaría, para cerrar esta parte, que el foco tiene que estar en la conectividad, ¿sí? No tanto en el dispositivo. El dispositivo puede ser una variable en condiciones de pobreza o de pobreza extrema, pero no es la principal preocupación a nivel global o a nivel digamos, del gran público, docente, alumno, ¿sí? En educación tenemos acceso a dispositivos, necesitamos otra inversión, necesitamos otra ayuda, necesitamos ayuda en conectividad, en datos, en que nos faciliten mejores enlaces a la red, mejores plataformas, mejores herramientas. Tú señalas, Pablo, el tema de que los estudios, ¿no? Evocarse al tema de la investigación, de conocer las realidades, y hablas de estas otras cosas que son necesarias para la formación del docente. O sea, la teoría no la sabemos y parecería que se investiga, pero de ahí a la práctica siempre hay una brecha importante. Entonces, ¿cuál sería ese punto? Me atrevo a decir quizás voluntad, el que hace falta para que al final de cuentas eso que conocemos de manera teórica, pues al final de cuentas se traduzca a la práctica y termine en el beneficio de nuestros niños y la sociedad en su conjunto? Bien, yo creo que hay algo en lo que no nos podemos escapar, que son las decisiones políticas o macropolíticas o micropolíticas. Digamos, sobre eso no nos podemos escapar en este tema y necesitamos resolverlo. Pero más allá de eso, hay espacios de trabajo en los cuales las instituciones tienen una autonomía que necesitan utilizar. Los docentes, cada uno de nosotros que damos clases, tenemos un poder de acción, ¿sí? Y una libertad de acción más allá de las condiciones. Yo creo que es muy importante en la formación docente trabajar en todo lo que se puede hacer a pesar de las condiciones. Nosotros en la Argentina, por ejemplo, tenemos realidades muy diversas, incluso a poco espacio, digamos, de diferencia, a pocos Sí. kilómetros, ¿sí? Tenemos realidades muy diversas.
Me tocó 2 veces estar en República Dominicana y conocer un poco la realidad, y tenemos muchas similitudes. Tenemos muchas similitudes en cuanto a lo que está pasando, lo que está ocurriendo en educación. Nosotros tenemos contextos de mucha pobreza, con escuelas, por ejemplo, que tienen serios problemas no de conectividad a Internet, sino, por ejemplo, de acceso a los servicios básicos. Y tenemos también escuelas súper innovadoras y con una alta disponibilidad de dispositivos de Internet, y con una buena conexión, y con una comunidad educativa que acompaña, ¿sí?, los procesos de aprendizaje de los alumnos. Entonces, me parece que no podemos generalizar, no hay una única solución, sino que tenemos que ser más justos en la distribución de las inversiones y de los esfuerzos. Todo lo que tenga que ver con lo material, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con formación docente, sí, hacerlo lo más universal posible, y, y focalizar mucho en esas soluciones que yo les mencionaba, son económicas y son de formación docente de base, ¿sí? Como trabajar en la cooperación, como trabajar en la creatividad, como trabajar en la formación en herramientas, que los docentes tengan más y mejores llaves, pueden abrir más y mejores puertas con esas llaves, que tengan una alta disponibilidad o predisposición para adaptarse a los tiempos de crisis, a lo inesperado. Particularmente en Latinoamérica, digamos, las crisis no nos son extrañas, es decir, este momento, digamos, evidentemente es un momento de crisis global y difícil, pero la crisis no es algo que a los latinoamericanos nos sorprenda, digamos, no es que ahora estamos aprendiendo a ver qué hacemos en una crisis. Esta es una crisis muy difícil, y que nos afecta mucho, y que nos ha golpeado mucho, y que nos va a acompañar. Hace poquito en la Argentina apareció una nota que me gustó mucho, que decía: no tenemos que pensar más en el post-pandemia, ¿sí? En algún momento, allá por mayo, junio, hubo muchos conversatorios en educación, congresos, jornadas, donde los expertos hablaban del post-pandemia, y casi que se instaló en un par de meses como una categoría, pensar en lo que íbamos a hacer cuando pase la pandemia. Y ahora eso ya sabemos que no va a pasar así, no va a haber un post-pandemia, y en educación va a haber un con-pandemia, ¿sí? Vamos a convivir con la pandemia, y si no se llama pandemia, se llamará de otra forma, ¿sí? Pero hay cosas que ya no tenemos que, digamos, seguir pensándolas, como por ejemplo de que en algún momento todo va a ser como antes. Tú has dado varias pinceladas interesantes que nos obligan a hacerte algunas preguntas puntuales. En primer lugar, fíjate que tú dices Argentina, que es un país enorme, mucho, infinitamente, creo que es unas 214 veces más grande que la República Dominicana, tiene 24 regiones o provincias, y cada una de esas provincias tiene independencia curricular, independencia programática, independientemente de que haya un Ministerio de Educación centralizado. República Dominicana tiene 23 distritos escolares, me parece que dentro de 33 provincias que tenemos, y un distrito nacional, porque nosotros siempre tenemos que tener más. Y aquí no hay independencia curricular, ni de programa, ni de nada, claro, sino que todo está centralizado en un solo eje, en la Máximo Gómez. Primer punto a observar de manera tajante. Segundo, tú planteas que obviamente ya ustedes tienen claramente definido que la virtualidad no puede ser la solución, y que tiene que haber una multiplicidad de abordajes dentro de los escenarios para poder convivir con el COVID durante los próximos N número de años. Y también planteas mucho que el rezago en términos de entrenamiento, de la calidad del personal docente y de la calidad del abordaje educativo es muy similar en ese sentido a lo que nosotros tenemos acá en República Dominicana. Varias preguntas. Primero, el año escolar argentino termina, creo que ahora en diciembre, ¿no?
Sí, nosotros en este momento estamos en la segunda parte del año académico. Nuestro año Ujú. académico coincide con el año Calendario. eh, calendario, exactamente. Tuvimos un receso de invierno y posterior al receso todo el mundo pensaba en que en la segunda parte iba a haber algún tipo de vuelta a la presencialidad y eso ya está, digamos, prácticamente terminado en todas las provincias de que no va a haber una vuelta masiva a la presencialidad. Sí hubo jurisdicciones que empezaron a hacer experiencias de volver en este final, en este cierre de ciclo, pero el resto que no tiene la posibilidad o que no está en condiciones epidemiológicas de poder volver a algún tipo de presencialidad, ya se está pensando en el 2021. Y Ok. la solución, si bien hay una descentralización en cuanto a las políticas de cómo se asume ese cierre de año, ese cierre de año académico, es decir, nosotros arrancamos, hubo 2 semanas de clases y migramos a clases virtuales. Es decir, las 24 jurisdicciones trabajaron en la continuidad pedagógica, así se lo llamó, en planes de continuidad pedagógica para continuar con el año y el año se continuó desarrollando, ¿sí? Con mayor o menor, con mayores o menores resultados, con mayor y menor impacto positivo, negativo, pero se está desarrollando. Y ahora estamos pensando en cómo se va a cerrar. Entonces sí hubo hace unos días, o ayer, si no me equivoco, creo que fue que las 24 jurisdicciones se pusieron de acuerdo y hay una resolución de Ministerio de Nación donde habla de un cierre, de una integración del ciclo, ¿sí? Porque un gran problema, era un gran dilema que pasaba con la promoción, es decir, quién pasa de año, ¿sí? Quién Ujú, promociona ujú, o quién va, digamos, ujú. no sé cómo lo Sí, llaman, cómo lo la llaman allá, promoción de pero un grado a otro, exacto, porque no se puede promociona es medir, pasar de grado, ¿sí? ajá, porque no se Aprobar puede el curso, medir el grado. plenamente la calidad del servicio brindado. Cuéntanos, Exacto, ¿qué entonces bueno, definieron? era un tema. Y bueno, lo que se resolvió, lo que resolvieron todas las jurisdicciones es hacer una integración, ¿sí? Es un ciclo lectivo 2020-2021, Automático. ¿sí? 2020-2021 es un gran ciclo que de alguna manera podríamos decir no se cierra definitivamente ahora Ay, y Dios mío. alguien pasa o no pasa o aprueba o no aprueba, sino que estamos pensando en eso, en trabajar en una continuidad hacia el año que viene. Y bueno, y el año que viene también arrancaremos con esta modalidad. Todo apunta a que lo que viene es un formato híbrido de Sí. semipresencialidad, Pero, por las características. ok, y qué están haciendo con los alumnos menores de 10 años y sobre todo los párvulos? En parvulario, que sería nuestro nivel inicial, o jardín Ujú. de infantes, ¿sí? Donde van los pequeños, 3 4 5 años, antes de pasar al nivel primario, están todos cerrados desde marzo, desde fines de marzo, y haciendo actividades virtuales. Haciendo actividades virtuales, actividades eh, a través de distintos medios. A mí me toca trabajar con muchas escuelas, con muchos colegios, trabajando en formación docente y las soluciones son de lo más variadas, pero hay un trabajo conjunto cuando se puede, también eso hay que hacer un pie de página, cuando se puede, porque no en todas las realidades se puede. También hay realidades muy duras de desconexión absoluta, ¿sí? Donde pasaron meses, donde no se sabía nada de un alumno y su familia. Pero en el resto que pudieron sostener o quienes pudieron mantener el vínculo, hay muchísimas experiencias, incluso, bueno, a esta altura del año ya tenemos, como decía antes, congresos, conversatorios, reuniones, transmisiones, comunicaciones de experiencia, compartimos experiencias, ya hay mucho realizado en esta solución de emergencia que fue mantener el vínculo, aún con los más chiquitos. Pero Pa- tenemos aquí, por ejemplo, partes noticiosos que anunciaban que a partir del 5 de octubre se iban a abrir las escuelas por Sí, ejemplo, en Buenos Aires y en muchos otros exacto. lugares. Eso no se dio. Depende de la jurisdicción, Ujú. depende mucho de la jurisdicción.
en la provincia e incluso dentro de mi misma provincia, que es Santa Fe, tenemos realidades completamente Porque depende de diversas. los sectores. Exacto. O sea que sí hay En mi escuelas que han caso, abierto. ¿cómo? Sí hay escuelas que han abierto. Sí, que han Sí, vuelto a la presencialidad. Hay muchas experiencias, Ah, pero pero son menos, son la claro. menor cantidad. O sea, porque hay aquí un tenemos también mínimo una porcentaje en información el país. de que Argentina autoriza la apertura de las escuelas, inclusive para las elecciones de Bolivia. No sé qué tiene que ver eso con Bolivia, pero bueno. Bueno, como centros de Claro. Ah, electoreros, bueno, para ¿no? que Sí, 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 los sí, sí. bolivianos que viven en Mira, Ya Argentina mira, puedan eso votar. es, claro, pueden ir a votar. autorizando las elecciones de Bolivia. Pablo, Ya. quiero hacerte una pregunta. Nos quedan 5 minutos y quisiera aprovechar este punto. Tú como formador de formadores, ¿no? Tu trabajo profesional tiene hincapié justamente en educar a los docentes o formar a los docentes para entonces ser multiplicadores del conocimiento. Esta oportunidad que estamos viviendo ahora parecería que estamos dando respuesta a lo inmediato, pero crea quizás las bases para que podamos nosotros construir quizás esas innovaciones que necesitan los currículums docentes para que puedan arrojar mejores resultados, ¿no? En todas las evaluaciones que tenemos nosotros en la región. ¿Han ustedes hecho ese ejercicio? ¿Se logra en medio de todo esto que podamos hacer quizás esa introspección para mejorar quizás en el corto o mediano plazo? Sí, este tema que vos traes, Ana, es un tema que lo escuchamos en muchos lugares y a muchos niveles y desde distintas perspectivas. Desde mi perspectiva, hay creo yo, una instalación del tema en la comunidad docente, en la comunidad educativa, en toda la comunidad educativa. Hay una instalación muy fuerte a partir de aprender de la experiencia, o sea, a partir de que vimos lo importante que era saber manejar tecnología, lo importante que era preocuparnos por la conexión, lo importante que era que los dispositivos, por ejemplo, no nos preocupemos tanto por los dispositivos en la escuela, sino que los dispositivos en la casa, en que los alumnos, si no pueden ir a la escuela, puedan conectarse desde la casa. Hay una infinidad de temas en los cuales acordamos, ¿sí? O de alguna manera la comunidad educativa ya lo incorporó, y es que nadie más lo va a tener que explicar, ni nadie más va a tener que decir lo importante que es. Es decir, ya lo vimos, ya sabemos que es importante aprender tecnología, que es importante tener disponibilidad de tecnología para sortear los problemas que nos pueden llegar a pasar, como este. En algún momento me tocó estar en discusiones o conversatorios donde acordamos también entre muchos que al principio no era un momento de echarle culpa a nadie, y creo que también sigue siendo, digamos, un tiempo de no echarle la culpa a nadie de lo que deberíamos haber hecho. Es decir, no hay que decirlo, ya todos sabemos que si nos hubiésemos preparado mejor, si hubiésemos tenido mejores políticas tecnológicas en educación, hubiésemos sorteado mucho mejor esta pandemia. Lo que desde mi perspectiva tenemos que hacer es mirar de acá para adelante cómo formamos a los docentes, cómo articulamos a quienes les toque, digamos, decidir esas políticas, y en la formación docente trabajar en las bases, ¿sí? Ahora los problemas que tenemos o las experiencias, digamos, que estamos teniendo en formación virtual, o en intentar hacer una formación virtual, nos hablaron en un momento, primero, de la necesidad de aprender la herramienta, pero sorteado ese primer paso, en algunos docentes más rápido y en otros con mayor lentitud, pero sorteado ese paso de dominar la herramienta, aparece lo pedagógico, aparece la didáctica de la disciplina. Y el acceso a tecnología de los alumnos. Bueno, eso es un punto que nadie lo vaticinó. Es decir, todo el mundo pensaba en la conectividad en la escuela y que tengamos computadoras en la escuela. Y todos miramos a la escuela y nadie miraba a la casa. Ahora sabemos que también tenemos que mirar la casa, que el alumno necesita conexión en su casa porque Ajá, y entonces, hoy ¿qué están haciendo? confinados. Y entonces, ¿qué están haciendo? Porque tú me estás diciendo que hay una parte importante de las escuelas públicas argentinas y de los colegios privados argentinos
que están dando clases desde los hogares. Si en el hogar no hay conectividad y si en el hogar no hay un device, no hay una tableta o una laptop, ¿qué están haciendo? Todo el mundo está trabajando con lo que tenía. ¿Sí? No hay ninguna acción masiva, por ejemplo, de provisión de dispositivos. Sí hubo algo que es muy valorable, y es que hubo un acuerdo con las empresas proveedoras de telefonía, de internet, básicamente, donde los alumnos que se conectan a una plataforma que es un punto edu, no tienen facturación de datos. Es decir, eso fue una pequeña medida, es algo, digamos, pequeño pero muy valorable, claro, y que nos ayuda a muchos de los docentes a pensar en cómo les enviamos, por ejemplo, un material. Entonces, no es lo mismo que les mande un video a viral en YouTube que le ponga un video en la plataforma educativa. Entonces en general, perdóname, porque nos quedan 2 minutos. En general, entonces, prácticamente las clases son asincrónicas, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. La mayoría sí, pero cada vez más tenemos clases sincrónicas mediante videoconferencia. Si tienen tecnología, pero entonces si no la tienen, de pronto tú vas a tener 3 niños que se juntan en la casa del que sí tiene. Exacto. Lo cual epidemiológicamente es excelente, ¿no? Está permitido, ¿no? Pero... no está permitido, pero ¿y si yo no tengo, qué hago? Pero esa es la parte que hay que solucionar. Y no son pocos. Como decía, la gran mayoría tiene acceso a Internet y tiene dispositivos, pero tenemos, sin irnos muy lejos de los cascos urbanos, en las zonas más pobres tenemos realidades muy duras y con las cuales trabajamos, y yo mismo trabajo con docentes en formación donde a veces están en un lugar que o no hay conectividad o no tienen un dispositivo como para conectarse a la clase, y en esos casos hasta ahora venimos haciendo lo que podemos, es decir, podemos hacer algo asincrónico, podemos enviar una tarea, se hace. Pero están conviviendo las dos realidades, y hay mucha actividad en lo sincrónico también. Bueno. Pero óyeme, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un overtime contigo, porque yo necesito todavía hacer 3 preguntas. Señores, agradecemos a los que están ahí en la radio. A nosotros nos reencontramos mañana y tenemos conversación con los coordinadores de la carrera de Bioquímica y de Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 2 Nobel de Química, mujeres ambos. Ya usted sabe, entonces tenemos esa conversación mañana y bueno, pues hacemos esta pausa y regresamos en unos segunditos con Pablo, en unos minutos extras acá en nuestro canal de YouTube. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes, de 11 a 12 de la mañana, por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio. Bien, señores, seguimos acá conversando. Desde Argentina tenemos a una persona que está lidiando con el COVID, tal y cual estamos lidiando nosotros acá en República Dominicana, que se dedica a la formación docente. Pablo, necesito hacerte un par de preguntitas más obligatoriamente y que no perdiéramos la conexión antes de ello, porque no hay problema. Mira, acá en República Dominicana nosotros tenemos me imagino que lo escuchaste en la primera sección del programa, nosotros tuvimos el COVID, ¿no? El inicio de la pandemia en el final del año escolar. 2019-2020, que termina acá como en el ciclo de Norteamérica en el verano. Ustedes les agarró en el principio del año escolar de ustedes. Exacto. En el mes de marzo, porque ustedes inician en marzo y concluyen en diciembre. 2 semanas de clase hubo y nos fuimos todos a casa. Y todo el mundo a la casa. Por lo que tú me estás diciendo, por lo que tú me estás planteando y por los detalles que nos has brindado hasta ahora, la situación en Argentina, yo no voy a decir que es más dramática que aquí, porque contrario acá, en las escuelas públicas, de una manera eficiente o deficiente, obviamente deficiente, pero se está dando clase.
O sea, los alumnos están en sus casas recibiendo algún tipo de instrucción. Ahora bien, cuando tú me planteas que ya de plano se reunieron los directores de las 24 regiones, incluyendo Buenos Aires, y decidieron una promoción automática para el año entrante y tratar de juntar de una forma metodológica y sobre todo de contenido el año escolar 2020 con el año escolar 2021 para tratar en el 2021 de subsanar todos los agujeros del 2020, cuando todavía no tenemos certeza de que en el 2021, bueno, sí, tenemos certeza de que vamos a seguir teniendo cover, esa certeza la tenemos, me, me pones de nuevo en un escenario muy similar al que tenemos nosotros acá. Obviamente, con la enorme distancia de que en República Dominicana, desde el mes de marzo, literalmente, los alumnos de las escuelas públicas, y yo te diría que del 60-80% de los colegios privados, no está recibiendo docencia, o sea, está totalmente ausente. Los niños están en sus casas, están en los parques, están corriendo en el barrio, están jugando béisbol más que fútbol, que nosotros jugamos acá, ustedes juegan fútbol, están en la calle, no están en las aulas, con la promesa de parte del Ministerio de Educación de que, contrario a lo que pasó en Argentina, donde ustedes se abrigaron hasta donde les dieron las sábanas y dijeron no hay dinero para nosotros ponerle un dispositivo electrónico en la mano a cada alumno, sino que sencillamente que el alumno se vaya a su casa y logramos con la telefónica que no le cobren el internet. Y si usted tiene una maquinita en su casa, conéctese. Y si usted tiene un celular del papá, dígale que se lo preste. Y si no tiene nada, pues mire, le vamos a mandar por WhatsApp algunos contenidos y vamos a ver qué hacemos con usted. Pero esa es más o menos la realidad que tienen allá. Entonces, pregunta, ¿cuánto estimas tú que es la deserción escolar actual en la Argentina fruto del proceso de clases en línea, en la manera y en el modelo en que ustedes lo están desarrollando? Bien, una cosa importante antes de ir a eso, la deserción, es que lo que establecieron hace poquito, si no me equivoco, la resolución dice primero, está firmada 1 de septiembre y apareció, o yo la conocí ayer por lo menos, resalta que no existe una promoción automática. Eso es un tema, una discusión actualmente por el tema de que todos, al trasladar las clases a lo virtual y a un formato virtual, al virtualizar todo el proceso educativo, hicimos un gran esfuerzo, todos los docentes y todos los alumnos y todas las familias. Entonces se intenta por ahí, o lo que yo entiendo desde mi perspectiva, es que se intenta quitar esa idea de que hay una promoción automática o de que automáticamente, digamos, todo lo que hicimos ahora, bueno, está bien, pero no sirvió para nada. Entonces, el poder integrar el 2020 con el 2021 es una forma de una temporalidad distinta, ¿sí?, al proceso. Y ahí hay algo que bueno, con respecto a la deserción, yo no tengo una estadística, o no me animaría a decir una estadística así a ojo a nivel de las 24 jurisdicciones. Sí, lo que veo desde mis realidades y desde mi perspectiva es que nos preocupa mucho a todos los docentes y en todos los niveles aquellos alumnos que no pudieron tener o que no pueden tener una continuidad. Hay algunos porcentajes por ahí dando vuelta, hay algunos pequeños testeos, estudios, escuelas que yo veo de distintas provincias que están midiendo a ver cuánto porcentaje de sus alumnos quedaron afuera o no aprendieron lo que tenían que aprender. Eso es algo que creo yo a nivel país ahora recién lo estamos empezando a medir, ¿sí? Te repito, no desconozco si hay o si sale hoy o mañana algún estudio a nivel país, pero sí es un porcentaje que nos preocupa mucho, pero sí sabemos que no es la realidad de la masa, digamos, de alumnado y de docentes. Nos preocupa mucho porque a todos nos toca lidiar con la desconexión, incluso a esta altura del año, yo diría,
octubre, a partir de octubre, especialmente a partir de la semana pasada, esta semana, todos empezamos ya a sentir un poco el peso del año y ya hay problemas que exceden, ¿sí? O dilemas que exceden exclusivamente a la conectividad, al acceso a conectividad. Es decir, algo que sabemos que hay que solucionarlo, pero también hay un montón de otras cosas que hay que solucionar, como el tipo de clase que estamos dando, los contenidos que estamos desarrollando, con todos esos que sí se pueden conectar. Y con todos los que tienen el acceso al dispositivo y que tenemos la suerte que las familias los apoyen, que encontraron la manera porque empezaron a ver actores de la sociedad civil que se pusieron al hombro o que se cargaron la mochila de proveer de dispositivos, de ayudar con la conectividad, de brindar posibilidades para los que menos tenían, pero el resto de la sociedad que tenía o que tiene el acceso al dispositivo y que tiene conexión también está a esta altura del año empezando a reclamar sobre contenidos, empezando a ver con la clase en la casa todo lo bueno y todo lo malo que tenemos en educación, ¿sí? Así como la familia reconoce una clase donde su hijo, yo tengo niños pequeños de 6 años y de 9 años, y estamos todos en casa, porque estamos todos en casa, entonces escuchamos la clase de primer grado y de mi hijo aprendiendo a leer y escribir, y de mi hija de cuarto grado. Así como yo, están todos los papás observando la clase, excepto los que tienen que trabajar porque están dentro de los trabajos, digamos, que están exceptuados, pero mi gran masa de familias está en su casa observando todo lo bueno y todas las carencias también, ¿sí? Porque así como en algún momento nuestros hijos eran nuestros interlocutores con la escuela, ahora esa interlocución se difuminó y el papá, la mamá, observa la clase de primera mano, la clase online, el Zoom, el Meet, el Skype, y participa, y entonces eso también nos pone en un montón de dilemas que tenemos que atender. Claro. Tan importante como los que no pueden acceder. Las familias han pasado a ser integralmente protagonistas del proceso educativo. Pablo, quiero volver a poner el foco en los docentes. Lo que tú describes definitivamente nos obliga al sector educativo a ser más, a aplicar más la educación diferenciada, a ser más disruptivos. La formación de docente en este punto, ¿cómo va? ¿Qué debe tomar en cuenta las academias? ¿Qué deben tomar en cuenta las academias justamente en el entendido de que los docentes tienen más que nunca que ver varios puntos al mismo tiempo? No es solamente preparar la parte pedagógica del día o la parte programática del día, sino que no todos los niños van al mismo ritmo. Entonces, dentro de esas capacidades que deben tener los docentes, ¿qué pudiéramos nosotros estar señalando en este punto? Sí, hay algo que tenemos que decir ahí, y es que podemos trabajar mucho sobre la clase virtual, sobre la oferta educativa que estamos llevando a cabo, pero también tenemos que saber que esta virtualidad, o por lo menos los que nos toca en Argentina, que es estar sin ningún tipo en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de presencialidad, y en algunos casos empezando a tener algo de presencialidad, hay una investigación de UNICEF y de Google donde preguntaron, digamos, hicieron esta encuesta, salió hace poquito, y todos, docentes y alumnos, acordamos en que queremos volver a lo presencial, ¿sí? O sea, no hay una vocación de decir no volvamos a la escuela, es decir, todos queremos volver a la escuela. Ahora, ¿cómo vamos a volver? Y de qué manera vamos a volver, eso implica lo que vos querés hacer foco, que es la formación docente. Formar a docentes que puedan hacerse cargo y que puedan tomar las riendas de un contexto en crisis, de un contexto inesperado, de un contexto inexplorado. Y sin duda ahí, digamos, ya eso es lo que yo decía hoy, nadie nos tiene que explicar que la tecnología es importante, ¿sí? Volvemos a una escuela con tecnología. Si bien al principio vamos a querer desconectarnos un poco, ¿sí? O no vamos a querer seguir utilizando tecnología, y eso es algo o es un dilema que, por ejemplo, yo lo estoy viendo en colegas españoles
que tienen que, en España, hacer ese mix entre el alumno que está en la casa y el alumno que está en lo presencial, y ahí vuelta al problema o al tema de la formación docente. ¿Sí? Necesitamos formarnos como docentes, aprender sobre herramientas, pero también focalizarnos en pedagogía, en didáctica, hacer una clase para todos, una clase para la diversidad, una clase donde podamos trabajar en equipo, pero a la vez de manera personalizada. Ya no era fácil teniendo a todos los alumnos ahí. Entonces, además teniendo algunos en casa, otros ahí, o teniéndolo todos de manera virtual, eso complica. O es una dificultad, digamos, que se agrega. Pero necesitamos formar docentes que sepan de pedagogía, que sepan de didáctica, de su disciplina, de psicología evolutiva, ¿sí? sobre el nivel, sobre la edad en la que estoy trabajando. Y eso es algo que, por ejemplo, hay un estudio, hay una plataforma se llama Plataforma de Prácticas Educativas Efectivas, que hace el Laboratorio de Investigación e Innovación para Educación en América Latina y el Caribe, que se llama SUMA, donde las prácticas más efectivas y las menos costosas, ¿sí? tienen que ver con la comprensión lectora, ¿sí? con la cooperación en el aprendizaje, con la autorregulación, con la retroalimentación formativa. ¿Sí? Son cosas que necesitamos. ¿Qué es la retroalimentación formativa? O sea, hacer una evaluación que sirva para aprender, que el docente pueda hacer devoluciones que le ayuden a los alumnos a continuar aprendiendo. Eso es mucho más profundo que aprender a comunicarte a través de una videoconferencia o aprender a redactar una consigna para mandar una actividad no presencial. ¿Pueden entrenarse esos maestros? ¿Pueden entrenarse esos maestros a través de la televisión y la radio en esas nuevas habilidades que deben tener? Sí, la televisión y la radio creo que es una solución, digamos, de momento que puede servir en algunos contextos, pero por lo menos en la Argentina no es algo relevante a nivel masivo. Es una ayuda más, pero no es, el foco está en Internet, en las plataformas educativas, en las plataformas que sirven, que tienen herramientas para enseñar y aprender, las viejas plataformas de e-learning o de educación a distancia que ahora las tenemos que adaptar. Pero sí hay algunas iniciativas de TV y radio, sobre todo radio, cuando no hay otra forma de llegar. ¿Sí? La radio es el medio más democrático. Bueno, señores, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, tu paciencia. Sé que conoces un poquito de República Dominicana, obviamente nosotros conocemos un poco de Argentina y como latinoamericanos estamos todos metidos en este barco, que ojalá y podamos llevarlo al puerto y que antes de llegar al puerto podamos lanzar por la borda al pasajero llamado COVID y que tenga un buen final feliz el mismo. Mientras tanto, seguir luchando todos por entrenar a nuestros docentes, preocupados por nuestros alumnos y por el desarrollo de ellos y tratar de sobrellevar este resguardo parcial, pleno o no pleno que tenemos dependiendo la región y el país en el que nos encontremos. Muchísimas gracias, Ana. Sí, Pablo, simplemente eso, agradecerte el favor de tu compañía, compartir tus conocimientos, ¿no? Con toda la comunidad, primero de New Horizons y luego de la República Dominicana. Y bueno, pues acá a la orden, en cualquier otro contacto, igual si tienes algunas innovaciones, ¿no? De esos estudios que siempre trabaja, pues nosotros felices de ser canal. Y de poder recibirlos, bueno, así es. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y quedo a disposición en lo que les pueda colaborar. Un abrazo y que sigan todos bien por allá en tu casa y en tu región. Señores, mañana nosotros nos volvemos a encontrar por acá. Como ya hemos anunciado, tenemos esta conversación con la coordinación de la carrera de bioquímica, del INTEC y de la ciencia de datos, dos importantes áreas del conocimiento a desarrollar en nuestro país. Feliz resto del día. Continúen ahí en nuestro canal de YouTube con todo el contenido que tenemos para ustedes. Suscríbanse, compartan, ayúdennos a hacer crecer esta comunidad que nosotros como cada día trabajamos con mucho amor y mucha pasión. Feliz resto del día. Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.
Por favor, si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole a la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes. Por favor, compártanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que te le cae a usted malísimo. No deje de tocarle en la puerta y usted le dice, vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos.